Sí. Vamos a leer algo novedoso que sé que muchos de ustedes tal vez no conocerán, pero, o de pronto sí, pero, pero la gran bendición de conocer la palabra, la, la gran bendición de conocer la palabra, de entender la palabra, nos hace ser más maduros y mucho más fortalecidos, ¿cierto? Bendiciones, Catherine, bendiciones. No me veo yo. Sí, nosotros te vemos. Ah, bueno, bueno, gracias. Yo no me ¿Cómo veo. estás, Catherine? Bien, bien, muchas gracias por dejarme entrar. La verdad es que para mí es un poquito difícil la tecnología, pero bueno. Producto Interno Bruto. ¿Y has podido escuchar las enseñanzas? Sí, 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 la de la semana pasada no, pero las otras sí, por supuesto. ¿Cómo, cómo Gracias, te ha parecido? excelente, excelente. Cada viernes lo pienso mucho, pero hoy estoy soltera, entonces me pude conectar. ¿Por qué estás ahorita? Estamos apagando un poquito los micrófonos para poder escuchar mejor. Pero, pero, Catherine, recuerda que de todo modo las enseñanzas y todo eso, si hay alguna pregunta, algo que no entiendas, nosotros estamos para servirte y a todos ustedes, ¿no? Para que podamos, porque a veces hay dudas, ¿no? O a veces no hay una buena comprensión, entonces estamos también a tu servicio o al servicio de todos ustedes para poder aclarar lo que no entiendan. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, de lo que has escuchado, ¿qué es lo que más te ha impactado? Bueno, ustedes han estudiado mucho el libro de Génesis, ¿verdad? Sí, Y bueno, para mí todo es muy nuevo porque la verdad sí soy cristiana hace muchos años, pero la verdad no he profundizado mucho en la Biblia y bueno, han explicado todo muy bien. Una clase que me impactó mucho hace varias semanas fue acerca del árbol de la vida. ujú, sí, Y sí, es lo que se me viene ahorita. Bueno, todas las clases son muy confrontadoras y sí. les agradezco mucho. Si el Señor Jesús te preguntara, si Dios te preguntara hoy, ¿por qué te tengo que justificar? ¿Tú qué le responderías? Ay, bueno, Señor, soy su hija, Sí, pero ¿por qué eres su hija? porque creo en que es mi Salvador. ¿Y cómo así que crees que eres el Salvador? Lo reconozco, lo acepto, lo siento. Sí, esa pregunta la hicimos hace 8 días, ¿sí? Oh, sí, Entonces, para que más o menos sepas, si Dios todos todos los días el Señor nos pregunta por qué somos justificados, ¿cierto? Todos los días la palabra dice que el que cree hasta el fin, o sea, todos los días tenemos que creer por qué somos justificados. Y yo les había preguntado a los 8 días que cada uno respondiera porque realmente la justificación es responderle a Dios por qué somos justificados. Él es el que nos pregunta, ¿por qué te tengo que salvar? ¿Por qué tengo que perdonarte? ¿Por qué tengo que llevarte al reino de los cielos? ¿Por qué mereces la vida eterna? Entonces, esa respuesta es tan importante porque hablábamos que la oración de fe es algo que nosotros a veces lo decimos como una especie de repite conmigo, ¿cierto? Pero la verdadera oración de fe es la que yo le confieso a Dios personalmente, individualmente. Es en el que yo me encuentro con Él y le digo, yo soy salvo o soy justificado porque tu Hijo murió en la cruz por mí y fui perdonado. ¿Sí? Ese reconocimiento de Dios y del Hijo. Y tu Espíritu Santo que está en mí es el que me permite sostenerme en este tiempo. ¿Sí ves? Esa es la verdadera justificación. Cuando creemos
¿por qué fuimos justificados? Justificación significa que cuando venga el día del juicio, sobre nosotros va a pasar el Señor. O sea, va a pasar de largo, no nos va a castigar porque ya la condena la llevó Jesús. Entonces, esa prueba de fe es constante, esa prueba de fe es todos los días, o sea, es algo que yo tengo que creer porque puedo enfriarme, puedo caer sí, puedo caer como en falta de fe y muchas otras cosas. Pero yo todos los días le digo a mi Padre, yo soy salvo, Señor, tú me salvaste, tu promesa está sobre mí, tú eres bueno, tú eres perfecto, tú eres poderoso, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos eso, es cuando nosotros estamos confesando personalmente y se convierte en algo natural, ¿cierto? O sea, cuando yo creo que Jesús me salvó y lo digo siempre, se convierte en algo tan natural que de eso natural empiezo yo a creer. Por eso miremos un momento Levíticos 12 del 1 al 5. ¿Quién quiere leerlo? Está por la L después de Génesis y antes de Apocalipsis. Yo no me veo en la cámara, ¿por qué tan raro? Ah, ya. Bendiciones, Marta Cecilia, bendiciones. ¿Quién quiere leer? ¿Levítico cuál? Levíticos 12 del 1 al 5. Del 1 al 5, dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Al octavo día, la carne del prepucio del niño será circuncidada, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada ni traerá al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Pero si da luz a una niña, quedará impura por 2 semanas, como los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Entonces, no sé si ustedes sabían esto. ¿Tú lo sabías, Estefan? ¿Sí? No tenía ni idea de las niñas, que son 66 días. No tenía idea. Entonces, el Señor Jesús, perdón, nuestro Padre, bueno, Jesús, nuestro Padre Celestial, había mandado leyes y mandatos al pueblo de Israel, ¿cierto? Que eran para que ellos obedecieran y tuvieran en cuenta siempre las palabras que Dios les había enviado a ellos, ¿cierto? Recordemos que lo que les he dicho varias veces, que uno son las enseñanzas para los judíos y otros son las enseñanzas para nosotros, ¿cierto? Los mandatos. Por eso es que nosotros nos podemos volver legalistas si tomamos mandatos que ya pasaron de Israel, ya se fueron por causa de Jesús, ¿sí? Entonces resulta que Dios había dicho, cuando una mujer tuviese un varón, ¿sí? A los 8 estará impura durante 7 días, ¿sí? Al octavo día, el niño será circuncidado, ¿sí? Después de, si es varón, pues, o sea, 7 días impura y al octavo día el niño se circuncidaba. Ya después tenía que descansar otros 33 días, ¿sí? Considerándose impura. Si lo que tenía ella, si el embarazo venía era una niña, ya era diferente, eran 2 semanas, se consideraba impura y después 63 días, o sea, era un tiempo largo, ¿cierto? Pero, ¿por qué creen ustedes? Les hago la pregunta que Dios había dado esas dos, digamos, reposo para la mujer con referente a un varón y una mujer. ¿Por qué creen ustedes? No, pues no le encuentro sentido a la diferencia. Sí. Ustedes saben que el Señor es sabio, ¿no?
se me acaba de venir algo loco a la cabeza, no sé. ¿Por el pecado de Eva? No, porque estamos hablando algo del cuerpo tuyo, ¿sí? Del cuerpo de la mujer, Ok. como del vientre. Entonces, ¿por qué el Señor, si tú tienes un niño, por qué el Señor te está diciendo que descanses 40 días y si tú tienes una niña te está diciendo que descanses 63 como 70 días, como 80 No, días, no sé. ¿sí? No, Lo- me corchas, no sé. o sea, si hablamos de la parte médica, estoy seguro que el Señor lo hace porque sabe que el varón, que hay una gran diferencia entre el embarazo de un hombre y una mujer. Entonces, yo creo y sé que es así, que es por causa del cuerpo, ¿sí? Por causa del cuerpo, porque necesita más descanso la que cuando nace una niña que nace un niño, por la sabiduría de Dios, ¿sí? Porque nada de lo que hace Dios es casualidad, ¿sí o no? Él fue el que creó el cuerpo, él fue el que creó el vientre, él fue el que creó todo eso. Entonces, no hay nada que Dios haga sin una razón, ¿cierto? Ahora, médicamente, ¿por qué no lo hacen los médicos? ¿Por qué no lo aconsejan? Porque ellos no miran esta parte de la creación de Dios, o sea, no tienen un acuerdo con esto, ¿cierto? Pero yo les aconsejaría que cuando queden en embarazo nuevamente, entonces piensen en estas dos circunstancias. Lo voy a tener en cuenta. Y yo, después de 3 hijos. Entonces, ahora le damos el 12:6. Bueno, cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Pero menos mal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios consideraba a la mujer impura durante, durante el tiempo ¿cómo es que se le llama al tiempo de la mujer que después del embarazo? ¿Cómo es que se le llama? La dieta. La dieta. La... ¿Por qué se consideraba en la dieta a la mujer impura? ¿Qué creen ustedes? Eso quería decir. Esta era la ley de Israel, ¿sí? A veces porque las mujeres sangran muchos días, quedan sangrando muchos días, nosotras las mujeres. Sí. Cuando Dios tenía dos cosas. Uno, la menstruación. Cuando una mujer estaba en menstruación, ¿sí? En la ley, pues, en la antigua ley, la mujer se consideraba impura. Entonces, ¿qué significa impura? Que no podía acercarse a las cosas santas de Dios, ni se podía acercar al templo para ofrecer sacrificios, o sea, para dar una ofrenda o algo, ¿sí? Tenía que quedarse en su casa prácticamente apartada. Y lo mismo pasaba durante el tiempo de la dieta, ¿sí? Pero ¿por qué Dios la consideraba impura? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la mujer terminaba los días de su impureza, ¿sí? Tenía que presentar un cordero y un pichón o un palo o una paloma para que delante de ese sacrificio ella ya se dejara su impureza, ¿sí? Entonces, todo esto Dios lo estaba dando como ley, pero recuerden siempre, nada de lo que Dios hace lo hace simplemente por decirlo. No puede ser algo que yo quiero hacer y ya, ¿sí? Le damos un momentico para que entendamos bien, le damos ahora vámonos un momento atrás a Levítico 11 y le damos lo del 1 al 5. Levítico 11 del 1 al 5. ¿Quién quiere leer? ¿Todas? Bueno, el Señor habló a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablarle a los hijos de Israel y decirles, esos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra.
Y entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos, y rumia, este comeréis. Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida, no comeréis esto. El camello, porque, aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. El damán, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. Entonces, si nosotros vemos ahí, habían cosas que Dios consideraba impuras, ¿sí? Como los animales, pero cierta clase de animales, ¿cierto? Como la menstruación y como el tiempo de la dieta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios, si Él es el que creó los animales, por qué Dios dijo, estos animales se van a considerar impuros? Entonces, impuro significaba que no podían comerse, pero adicionalmente, si el animal estaba muerto y una persona lo tocaba, la persona que tocaba el animal muerto se consideraba impura. Entonces, para resumir un poco, si leemos todo el capítulo 11, no solamente están estos animales, también habían cierta clase de insectos, estaban los reptiles, estaban cierta clase de peces, estaban cierta clase de otros animales como aves y todo eso, ¿cierto? Entonces, imagínense esta escena para que veamos, entendamos un poco mejor. Si yo veía uno de estos animales en la calle, en el campo, en fin, yo tenía que prácticamente que huir de ellos porque si ese animal se moría inmediatamente, yo estando allí y lo llegaba a tocar, me consideraba impuro hasta la tarde. O sea, tenía que encerrarme hasta por la tarde. Cosa tan rara, ¿no? Que Dios estaba mandando. Entonces, si uno de esos animales donde ustedes cocinaban, digamos, en esa época tenían hablemos por ejemplo de un planchón donde tenían su olla para cocinar, si dentro de ese planchón caía un animal muerto, un ave de los impuros, tenía que deshacerse todo el planchón y volver a construir otro. ¿Mm? Entonces, imaginemos los insectos. Imaginemos que ustedes van por el campo y se encuentran, porque dentro de los insectos y dentro de los animales también estaban las babosas, ¿sí? Habían babosas, caracol y otra clase de animales. Entonces, cierto que es difícil, es de pronto un animal grande que uno lo vea muerto, pues bueno, pero es difícil uno ir caminando y no tropezar con un animal muerto de esos, como una babosa, por ejemplo, o con un insecto. Entonces, por qué el Señor le había dado todo eso a Israel? ¿Ustedes sí entienden cómo andaba Israel con todas esas leyes? No, pues. No eran tan religiosos. Porque todas esas leyes le fueron dadas a Israel. No solamente ese, no solamente era a los 10 mandamientos, sino también estas otras leyes. Entonces, sí entienden por qué el pueblo de Israel estaba tan lleno de leyes. O sea, ellos prácticamente tenían que vivir con todas esas leyes y prácticamente eran como una especie de, como no poderse mover para ninguna parte, ¿no? ¿Qué? Ahora, la pregunta que voy a hacer es, ¿qué pretendía el Señor con esas leyes? Referente a los animales. Que ellos no se alimentarán de animales impuros. Sí, pero ¿qué pretendía el Señor? Porque eran muchos animales. Imagínense ustedes vivir en el África, entonces no se podían ni mover, porque casi la mayoría de los animales impuros eran los del África. Sí, claro. Les quería probar sobre la obediencia. Bueno, una de las, una de las grandes cosas que necesitamos admirar de los judíos o de los israelitas es la manera en que ellos cumplen las leyes o la manera que ellos constantemente hablan de Dios, ¿sí? Tiene una dependencia y tiene una manera de actuar totalmente diferente que la de nosotros. Entonces, prácticamente vemos que las leyes se ayudan, ¿cierto?
porque aunque parecieran muchas leyes, realmente lo que hacen es llevarlo a uno por un camino diferente. Por eso es que los judíos entre ellos mismos constantemente hablan de Dios, constantemente se bendicen, constantemente bendicen a otros, constantemente, o sea, son más pulcros que nosotros mismos y luego con respeto, ¿no? Entonces, cuando ver a un judío realmente es una diferencia grande. Pero ¿por qué ellos son así? Porque todas estas leyes, Dios quería que ese pueblo se convirtiera en eso. ¿Sí? Como cuando le damos leyes a nuestros hijos, como cuando cuando un hijo no tiene colegio y entra al colegio, él empieza, ¿cierto?, a andar diferente. Cuando estaba en la casa, pues no tenía las mismas leyes, pero en un colegio es diferente. Es más, por ejemplo, cuando un hijo va al ejército, cuando entra un hijo al ejército, ¿cierto que hay un cambio? Entonces, ¿sí entienden a dónde quería Dios llevar al pueblo de Israel? Prácticamente a esa obediencia que es lo que nosotros vemos. Ahora, seamos sinceros, ¿somos nosotros así como ellos o no? ¿Cierto que no? O sea que prácticamente necesitaríamos también esas mismas leyes para caminar como ellos, ¿cierto? Porque ¿cuántas veces se nos olvidan las promesas de Dios? ¿Cuántas veces durante el día no oramos como ellos oran, aunque no crean en Jesús? ¿Sí? ¿Cuántas veces antes de acostarnos o a levantarnos le damos gracias al Señor? ¿O cuántas veces aún al alimentarnos, aún con un café, un tinto, una gaseosa, en fin? ¿Cuántas veces lo hacemos? Pero si ustedes miran a un judío, constantemente lo hacen, ¿sí ves? Entonces, ¿se imaginan ustedes los judíos que ya conocen a Jesús? Si no más así son tan obedientes, ¿cómo serán ya conociendo a Jesús? Entonces, tenemos una falencia, ¿cierto? En la parte cristiana tenemos una falencia, porque si anduviésemos con un judío, en la parte cristiana fallaríamos con lo que ellos hacen, ¿cierto? Entonces, cuál sería en nosotros el verdadero cristianismo? Una a la vez porque es que se interrumpen todas. El creer. Sí, el creer, pero el creer constantemente, ¿cierto? O sea, el constantemente creer. Por decir algo, ¿cuántas veces tú le das gracias a Dios cuando comes algo? Una vez al día, pero como muchas veces al día. ¿Sí ves? Comes muchas veces al día, pero solamente le das gracias una sola vez, por lo general en la hora del almuerzo. Sí. ¿Sí? Entonces sí te das cuenta cómo por causa de esas prácticas ellos son más como dependientes que nosotros. Sí, y soy testiga de eso porque trabajé por 14 años en una sinagoga judía, aunque no era una sinagoga casi reformada, conservadora, pero puntual a las 6 de la mañana los hacían el minyan, los 9 señores a orar al mediodía, por la noche, y hasta yo me decía, pero no tiene nada que hacer más en la casa, viene porque me da más trabajo a mí, pero de verdad que sí, ellos son muy fieles a sus tradiciones. Entonces, si te das cuenta, cuando si yo les digo a ustedes que Jesús vive en ustedes, ¿cuántas veces hablan con Él viviendo en ustedes? O sea, ¿cuántas veces hablamos con Jesús si vive en nosotros? Algunas pocas en el día, la verdad, Carlitos. Entonces, si ves Martica Asa, que en cierto sentido necesitamos las leyes judías para que también hagamos lo mismo que ellos. Es un ejemplo, ¿no? ¿Cierto?
Sí. Pero la bendición es que es el Espíritu Santo el que entra en nosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que entra en nosotros para que nos hagamos dependientes de Dios. Por eso es que Dios quita esas leyes y pone el Espíritu Santo para que ya no sea lo que está diciendo Catherine, no sea algo como tradición, sino que sea algo natural, ¿cierto? Entonces, pero muchas veces apagamos el Espíritu Santo porque dejamos eso natural, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo natural? Que constantemente tuviera una comunión con Dios, aun cuando me tomara un tinto o un café. Gracias, Señor, por este café. Gracias, Señor, porque pude entrar al baño, aún para entrar al baño. Gracias, Señor, porque salí. Gracias porque regresé. Gracias porque me puedo acostar. Gracias porque me levantaste. Gracias porque pude comer. Gracias porque me alimentaste, porque fue un día de trabajo. Gracias porque fue un día de provisión. Gracias porque hoy hubo almuerzo. Gracias porque hubo comida. ¿Cierto? Si nosotros hacemos eso, mira, Catherine, si nosotros hacemos eso, ¿qué nos van a decir los demás? Que somos fanáticos, ¿cierto? Van a decir lo mismo que tú estás diciendo, ¿sí o no? Que tú dijiste de ellos. Sí. Pero si los judíos lo hacen entre ellos mismos, ¿se dicen entre ellos fanáticos? No, ¿Por qué? porque están haciendo lo que se les mandó a hacer, Porque para ellos eso ya es natural. natural, sí. ¿Sí ves? Ya es normal que ellos lo hagan siempre. Entonces, en cambio nosotros sí nos dejamos afectar por lo que nos dicen los demás. ¿Sí? Yo tuve un sueño que Pablo me hablaba, Pablo, el apóstol Pablo, y Pablo me decía, yo le doy gracias a Dios, yo le daba gracias a Dios por todo. Y yo le decía, ¿por todo? Le decía en ese sueño. Pues yo estaba soñando eso, pues. Yo le decía, Pablo, ¿usted le da gracias a Dios por todo? Me dijo, sí, yo le doy gracias. Aún cuando me tomo un agua, le doy gracias. Cuando comía, le doy gracias. Cuando me vestía, le daba gracias. Pero yo le decía, pero increíble por todo. Pues él me dijo, sí, yo le doy gracias por todo. Entonces yo salí con esa costumbre. Yo salí agradeciéndole a Dios por todo. Pero mis amigos me empezaron ay, qué pereza usted le da gracias a Dios por todo, hasta para un café. Entonces ¿cómo es que se dice? Persuadir. Persuadir. Sí. Y lo dejé hacer constante. Entonces, si todos los cristianos hiciéramos lo mismo que los judíos, ya dejaría de ser fastidioso, ¿sí o no? Sería algo normal, ¿cierto? Sería muy normal que todos los días por todo le diéramos gracias a Dios, por cada cosa que ustedes y yo hiciéramos. Ahora, les voy a hacer la pregunta. ¿Lo vamos a hacer o no? ¿Sí? ¿Le vamos a dar gracias a Dios por todo? ¿Vamos a hacerlo como los judíos lo hacen? Amén. El proceso, Amén. creo que es un proceso espiritual y mental, ¿no, Carlitos? Así es. Pero, ¿tú lo vas a hacer? Sí, yo sí me comprometo a intentar desde hoy en adelante darle gracias a Dios por todo. Amén. Y a preguntar, porque es que a veces sí decimos gracias porque hay espíritu de agradecimiento, pero muy difícilmente le preguntamos al Señor, ¿a ti te agrada que yo haga esto? ¿A ti te agrada que yo haga lo otro? ¿A ti te parece que esto yo lo haga así? Esa es una parte que veo yo que prácticamente abandonamos todos los cristianos de nuestra vida y generalmente vivimos haciendo todas las cosas bajo nuestra voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Sí. La diferencia de los judíos es que siempre tienen presente a Dios. ¿Cierto, Catherine? Que tú has... Sí, en todo, en todo. Yo le digo tradición por lo que, pero en realidad no, son sus creencias y se convierte entre más, o sea, yo veía la escuela hebrea, los niños desde chiquitos, entonces las profesoras les decían que era ejercicio y después era una práctica y después iba naturalmente a suceder. Desde chiquitos les enseñan y lo ejercitan. ¿Sí ves? Eso es lo que necesitamos nosotros. No ser cristianos cuando nos congregamos, no ser cristianos cuando estamos orando, sino constantemente. Y va a llegar un momento que se convierta en algo natural.
O sea, la idea no es que se convierta en una religión ni en un fanatismo, sino en algo natural, en un agradecimiento natural, ¿cierto? Pero eso solamente se da cuando yo creo en Dios, solamente se da cuando creo que Dios está conmigo, ¿sí? O sea, que lo verdadero de esta enseñanza es creer que Dios está conmigo, que vive en mí. ¿Sí entiendes, Martí Casa? De allí tiene que partir todo. Si Jesús vive en mí, quiere decir que constantemente está conmigo y Él quiere hablar conmigo, ¿cierto? Quiere escucharme constantemente, pero no quiere que yo sea un mudo Él al lado mío. Entonces, lo que nos falta como iglesia es comprender que Jesús habita en nosotros, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cierto? La verdadera manera natural, la verdadera conversión natural de lo que estamos hablando hoy va a ser cuando nosotros creamos que Jesús habita en nosotros. Va a ser cuando sea algo real, que todos los días yo crea que Jesús habita en mí y empiezo a conversar con Él y se convierte en algo natural. Entonces allí yo voy a ser el que siempre le agradezca porque sé que está conmigo, vive conmigo, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, esto no lo hacemos porque no creemos que habita en nosotros. Nos han dicho eso, nos han hablado eso y a veces lo decimos, pero miren esto, la manera en que Dios cree que tú creíste, en que Dios ve que tú creíste, es cuando, como está diciendo Catherine, es cuando tú haces o ejercitas lo que creíste. ¿Sí? Es la única manera. Entonces, esa es la manera que ve Dios. Por eso es la justificación. Si yo no le confieso a Dios lo que Él hizo, Él ni siquiera sabe si yo creí. ¿Cierto? Pero cuando yo le digo, es que tu hijo murió por mí, pues Él sabe. Él está escuchando de mí lo que Él hizo por mí. Yo le estoy confesando eso, ¿cierto? Entonces, mire esto. Dios le dijo a Abraham, Dios se apareció a Abraham, se manifestó a Abraham y le dijo, Abraham, yo te bendeciré con bendición y te multiplicaré con multiplicación. ¿Sí? Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, ¿qué hizo? ¿Le creyó o no le creyó? ¿Cierto? Por haberle creído, eso fue justificado. Cuando tú le crees a Dios las promesas de Dios, tú eres justificada. Entonces Dios dice, yo traje a mi hijo a morir por nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos decirle a Dios? Yo creo que tu hijo murió por mí, ¿sí ves? Eso es justificación. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tu hijo pagó por mis pecados. O sea, Dios me está diciendo, yo entregué a mi hijo para morir por ti, para que tú fueses mi hijo y para que estuvieras en el reino. ¿Lo crees o no lo crees? Si tú lo crees, eres justificado como Abraham, que le creyó a Dios la promesa que le dio a él. Ahora, ¿cuántos saben de esa promesa que Dios le dio a Abraham? ¿Cuántos han escuchado de la promesa que Dios le dio a Abraham? Te bendeciré con bendición y te multiplicaré con multiplicación. ¿Cuántos han escuchado esa promesa? Amén. ¿Qué significa? Hoy, ustedes mujeres, se los voy a decir, hoy ustedes mujeres, porque son, desafortunadamente en estos grupos no hay hombres, no sé por qué, solamente yo. Oramos siempre por hombres. Pero mira, Catherine, todas ustedes hoy van a ser tocadas por el Espíritu Santo con esta palabra, porque Dios va a hablar a su vientre. ¡Wow! Dios les va a hablar a su vientre, al vientre de cada una, sin importar la edad que tengan. ¿Sí? Porque a través de esta palabra ustedes van a dar al vientre de otras. ¿Qué significa cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré con bendición
y te multiplicaré con multiplicación. ¿Qué significa? La fe que él tuvo. Sí, pero ¿qué significa esa bendición? Bueno, Abraham lo llaman el padre de la fe y dice, bueno, los judíos se reconocen como hijos descendientes de Abraham. Por eso, te voy a preguntar, Catherine, si yo soy Dios y yo te digo a ti, te voy a bendecir con bendición y te voy a multiplicar con multiplicación, ¿cómo lo entiendes? Bueno, la multiplicación la entiendo en población, en la descendencia. O sea que Dios está bendiciendo tu vientre. Sí. Uh-huh. Si yo te digo a ti, Stephanie, yo soy Dios y te digo, te voy a bendecir con bendición y te voy a multiplicar con multiplicación, ¿qué significa para ti? No se escucha. Me escucha. Ella me escucha. ¿No escuchas? Es que tiene mala la comunicación. Bueno, preguntémosle a Marta Cecilia. Marta Cecilia, bendiciones. Marta Cecilia, bendiciones. Bueno, también está cortada. Preguntémosle a Mary. Marycita, bendiciones. Bendiciones para todos. Bueno, ¿cómo es? Pastor, Dime. yo entiendo que cuando dice que te bendecirá con bendiciones y entiendo que va como a multiplicarlo en descendencia, en hijos, que va a tener como muchos hijos y se van a multiplicar en familia. Amén. Amén, muy bien. Y Marta, ahora sí, Marta Cecilia. Aló, buenas Aló, noches. buenas tardes. Aló. Sí, Aló. Martica. Sí. Aló, ¿me escucha? Calito, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Casi no puedo hablar. Pues la bendición es eso, es dar familia, tener una familia, poder procrear y que toda la familia esté bien y esos mismos hijos que uno tiene, que ellos también puedan tener en un mañana también familia. La O sea, población de la generación de uno, pues. O sea que es la promesa de Dios, ¿cierto? Sí, señor. ¿Tú sabías, Martica, que esa promesa es un juramento? Sí, no, señor. O sea, es un juramento que Dios le hizo a Abraham. ¿Tú sabías eso? No, señor. Pues ya lo sabes. No, me acabo de enterar, sí, me acabo de enterar. A través de Jesús, ese juramento se pasa a los que creemos en Jesús. Ok. ¿Sí? Ahora preguntémosle a Luisita. Pues que seremos bendecidos en todo lo que hagamos. El Señor dice que todo lo que toquemos también será bendecido y nos multiplicaremos no solamente nosotros como hijos, sino se multiplicará nuestra descendencia y tendremos hijos espirituales que serán los que van a ser salvos. Listo, amén. ¿Y Asa qué dice Cita? Pues sí, también Carlitos, o sea, yo la entiendo que cuando Dios le hablaba a Abraham de toda bendición y toda multiplicación, le estaba hablando primero de su presencia, de que él siempre la estaba prometiendo y le estaba jurando que él siempre estaría con él y pues que lo multiplicaría tanto en descendencia como en todas las riquezas que le iba a entregar sobre esta tierra. Sí, amén. ¿Quién más quiere responder?
acerca de esta promesa. Ahora sí, Estefan se volvió a conectar. Preguntémosle otra vez a Estefan porque no se salvó de la pregunta. Perdón, ahora sí, es que mi celular, yo no sé, está loca la conexión. Uy, se estaba No. fabiando. No podía nada, ni colgar, ni nada. Bueno, respecto a la pregunta, yo entiendo que Dios multiplicará mi descendencia y que su gracia me va a acompañar por el resto de mi vida, a mí y a mi descendencia. Amén. Entonces resulta que Abraham y Sara eran esposos, pero Sara era estéril. Entonces Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿cierto? Y la promesa que Dios le hizo a Abraham era también para Sara. Él les dijo, los voy a bendecir con bendición. O sea, la bendición se va a multiplicar en ustedes. Y los voy a multiplicar con multiplicación. O sea, que tu descendencia, tus hijos van a ser bendecidos igual que tú. Entonces, no solamente ustedes como esposos, sino todas las descendencias de ustedes van a ser bendecidas. ¿Sí? Eso fue un juramento de Dios. Entonces, como eso fue un juramento de Dios, Abraham creyó en ese juramento. Y por Abraham haber creído en ese juramento, Sara tuvo un hijo. ¿Sí? Porque Sara era estéril. Entonces, en ese hijo se cumplió la promesa de Dios. Después, ese hijo tuvo otro hijo, o sea, un nieto de Abraham, y allí se cumplió la promesa. Y así sucesivamente. Hoy en día, ¿cierto? Hoy en día, todos aquellos que creemos en Jesús somos dueños de ese juramento. Entonces, Jesús dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y dijo una parte muy importante, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Cuando la palabra dice, hágase tu voluntad, significa que yo estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cierto? Significa que yo estoy de acuerdo con las decisiones de Dios. Si Dios determina llevarse un ser querido, tengo que estar de acuerdo. O si me permite vivir, tengo que estar de acuerdo. O sea que básicamente yo no tengo por qué ir a pelear contra Dios o decirle por qué hizo esas cosas así, si por eso es que Jesús dijo que nos enseñó el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, ¿cierto? O sea, hágase tu voluntad es yo estoy de acuerdo con lo que tú haces en el cielo y en la tierra. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿hemos nosotros estado de acuerdo con Dios muchas veces o no? ¿Cierto que no? Entonces, si Sara, miren esto, Dios le dice a Sara, le dice a Abraham y a Sara que les va a regalar un hijo, una promesa, pero no solamente un hijo, o sea, miles de hijos, porque no solamente iban a ser los hijos de Abraham, sino los nietos, bisnietos y hasta que todas las generaciones. Eso es lo que significa bendición con bendición. Bendición con bendición significa que todas tus generaciones van a ser benditas. ¿Sí? Pero ¿qué significa bendito? Bendito significa que van a ser justificados. O sea, que van a conocer a Dios y van a ser salvos. Que van a creer en Jesús y van a ser salvos. O sea, van a ser llevados a creer en Jesús. ¿Sí? Porque es un juramento de Dios. No es un juramento mío, es un juramento de Dios. Por eso fue que Dios, cuando nació Jacob, perdón, Dios le dijo a Jacob, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. O sea, él estaba anunciando que estaba cumpliendo en él la promesa. Cuando se encontró con Moisés, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Siempre Dios anunciaba así, anunciando el cumplimiento de su promesa. Entonces, la bendición de Dios estaba para que a través de Abraham nacieran hijos, y lo que dice mi hermana, nacieran hijos espirituales. O sea, no hijos terrenales que fueran a morir aquí en la tierra y ya no más de ellos, sino hijos que pudieran estar en el cielo. ¿Sí entienden eso?
La verdadera multiplicación de Dios está en los hijos espirituales, o sea, en aquellos que viven para vivir en la eternidad, aquellos que nacen en esta tierra, pero que realmente van a ser puestos en la eternidad, como en el caso de Abraham. O sea, Dios le prometió a Abraham y a Sara que los iba a bendecir, a multiplicar, pero en este tiempo Abraham y Sara están en el reino de los cielos, o salvos, mejor dicho. Pues en el reino de los cielos, cuando venga Jesús, vamos a estar todos allá. Ahorita están en el Edén, ¿sí? Dime. Entonces, ¿cuál sería la promesa para ustedes entonces de Dios con esta multiplicación y esta bendición? ¿Cuál sería la verdadera promesa? ¿Ah? Entendiendo esta parte, ¿cuál sería la verdadera promesa? Que Dios me va a bendecir a mí y a mis generaciones. ¿Para qué? Para que mis generaciones también conozcan de Dios y tengan su bendición. Y tengan vida eterna. Esa promesa pocos la conocen, ¿sí o no? Ahora, mucha gente se va a venir y les va a decir que eso no está bien, que esa enseñanza no está bien. Pero esto es juramento de Dios, ¿o no? Entonces, yo siempre le digo a los que me dicen eso, les digo, mire, hermano, no se pelee conmigo, porque Abraham le creyó ese juramento, pues yo también. ¿Sí? Si usted no quiere creerle, hermano, ya es problema suyo, pero yo sí le creo. Entonces, yo le creo a Dios que mis hijos son salvos. O sea, que Dios va a llevar a mis hijos a creer en Jesús para que ellos también sean salvos, porque Dios se manifestó a Isaac para que Isaac también fuera salvo, porque Dios se manifestó a Jacob para que Jacob también fuera salvo. ¿Sí? Por eso que él decía eso, yo soy el Dios de Isaac y de Jacob. Entonces, tus hijos van a ser salvos porque esa promesa está sobre ti también. Por tú y yo haber creído, esa promesa viene sobre nuestras generaciones, para que nuestros hijos en el tiempo de Dios sean llamados para que ellos también sean salvos por el juramento que Dios le dio a Abraham. ¿Sí ven? Entonces, la manera en que nuestros hijos van a ser salvos es por causa de la fe en Jesús. O sea, Dios les va a permitir creer en Él. Porque nada se hace sino a través de Jesús. ¿Sí? Entonces Dios se va a presentar a ellos como se presentó a nosotros y nos va a llevar al arrepentimiento, nos va a llevar al conocimiento de Jesús para que confesemos y creamos y seamos salvos. ¿Sí? Esa es la promesa, ese es el juramento. Entonces, cuando tú crees en este juramento, tú eres justificada. La palabra dice que cuando creemos en las promesas de Dios, Dios es fiel y justo y las cumple sobre nosotros por el hecho de haber creído. Pero si nosotros no creemos y fallamos en nuestra fe, entonces estamos dudando de lo que Él está diciendo y estamos haciendo mal. ¿Cuántas de ustedes le ha dicho, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras? Entonces, aquí viene la parte. ¿Se acuerdan que vimos lo de la mujer que cuando tenía un niño, menstruaba y tenía que quedarse 40 días y una niña 65 días, en fin? ¿Sí? Y cuando tenía un niño, a los 8 días tenía que ser circuncidado. ¿Por qué cree que tenía que ser circuncidado? La circuncisión era para anunciar, para recordar el pacto que Dios había tenido con Israel. ¿Sí? ¿Sí entienden? O sea, Dios le dijo, para que este pacto se cumpla, todos tus hijos tienen que ser circuncidados. Entonces, cada niño que era circuncidado era reconocimiento de ese pacto. Ahora, nosotros no tenemos que hacer eso con nuestros hijos, porque esa fue una ley judía. Ahora la circuncisión es la que se da en nuestro corazón, por causa del Espíritu Santo, ¿sí? Afirmando el nuevo pacto. El nuevo pacto es que Dios termina el antiguo pacto, las antiguas leyes, y trae un nuevo mandamiento, que todo es a través de Jesús. Eso significa nuevo pacto. Pero aunque es nuevo pacto, continúa la promesa que Dios le dio a Abraham en nosotros. Por eso ve que Jesús dijo, por eso ve que un hombre cuando bautizó, Pedro cuando bautizó a un hombre le dijo, al carcelero le dijo, cree y serás salvo tú y tu casa.
O sea, la promesa se iba a cumplir en él y en sus generaciones. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Entonces, los hijos son la continuación de ese pacto, ¿sí entienden? Y de esa bendición. O sea, los hijos llevan nuestra bendición y los hijos de ellos llevan la bendición hasta que venga Jesús, por causa de la promesa. Tremendo, ¿no? ¿Sabían ustedes eso? Entonces, estamos perdidos en muchas cosas que Dios hizo por nosotros, ¿sí o no? O sea, básicamente conocemos una parte y por eso es que caminamos tan mal, ¿cierto? ¿Cuántas de ustedes han escuchado que para qué traer hijos a este mundo como esto está de grave? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? Si a Sara le hubieran dicho eso, Sara que hubiera dicho, no, Abraham, a metros le hubiera dicho. No, como está esto de difícil, yo no quiero traer hijos, ¿cierto? Entonces, si Sara hubiera dicho eso, ¿qué hubiese dicho Dios? Se hubiera enfadado, ¿cierto? Porque no estaba creyendo en la promesa. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Si ustedes le han dicho al Señor que le dan todo, ¿por qué muchas de ustedes no le han entregado su vientre completamente? Si sobre su vientre hay una promesa, hay un juramento. ¿Ahora sí entienden bien? Tremendo, ¿no? Pues resulta que mujeres como ustedes y como muchas mujeres están en rebeldía contra Dios, o parejas, o matrimonios, porque no hemos creído, y me nombro a mí mismo, no hemos creído en esa promesa, en ese juramento. Entonces le decimos a Dios, Dios me lo dijo una vez, ustedes pasan adelante y me dicen, te entrego todo, o creo en ti, pero me entregan todo menos su vientre, porque piensan que solo los voy a bendecir hasta 1 o 2 hijos, pero mi promesa está sobre todo, ¿sí ven? Tremendo, ¿no? Entonces nosotros decimos, yo solamente quiero tener 1, máximo 2, porque yo creo que tú me puedes bendecir, yo creo que tú me puedes sanar, pero no creo que tú puedas sostenerme ya con 3, 4, 5. Wow. Porque eso es lo que nos han enseñado, ¿sí o no? Y al enseñarnos eso, se ha roto la fe en la promesa de Dios. Uy. Y en vez de estar en bendición, estamos en maldición por no creer. Y por negarle, en el caso de ustedes, el vientre, o en el caso del hombre, negarse a sí mismo. Lo voy a decir con respeto. En el caso del hombre, negar el semen. ¿Sí entienden? Y en el caso de la mujer, negar el vientre. En ambos casos, los dos están en pecado. Porque por hacer eso, están diciéndole a Dios que no creen en la promesa, que no creen en su juramento y que no es válida y que eso fue pasado. ¿Sí ves? Entonces, tal vez ustedes, como dice mi hermana, pues ya no tengan edad algunas de ustedes para poder volver a tener hijos, obviamente, pero sí pueden enseñarle eso a sus hijas o a sus hijos, para que ellos rompan esa maldición que nosotros traíamos por falta de nuestra fe. ¿Sí o no? ¡Wow! Para que ellos no hagan lo mismo, tengan el mismo temor que tuvimos nosotros y hagan lo mismo que nosotros hicimos. Porque ni la vasectomía está en contra de este juramento de Dios. ¡Wow! ¿Ahora se entiende? Los preservativos, ¿cómo es que llaman lo que se ponen las mujeres para evitar bebés? Sí, todos los métodos de planificación. Exactamente. Eso está si Sara se hubiera puesto eso, estaría en contra de la promesa. Estaría diciendo que no cree en Dios. ¿Sí ven? Si una mujer y un hombre se hace una de esas cosas, está diciendo, yo no te creo. Entonces estamos mintiendo cuando pasamos al frente y le decimos, te entrego todo. ¡Wow! O creo en ti. Qué falla tan grande, ¿sí o no?
Si ustedes le dicen esto a una persona del mundo, inmediatamente les van a decir, pero se van a llenar de hijos, pero no sé qué. Pero quiero decirles que Dios tiene el control absoluto sobre nuestros hijos, sobre el vientre de una mujer. Él sabe cuántos hijos le va a dar y cuántos no. Por eso fue que Sara nació estéril. Qué casualidad, ¿no? Entonces, la sangre, cuando Dios pedía que la mujer estuviera allí impura, era porque Él quería que la mujer reconociera el valor de ese hijo. ¡Wow! El valor de esa hija. Eso es. Por eso era que ella tenía que ofrecer un cordero o unos palominos para salir de esa impureza, para que ella reconociera el valor de lo que Dios había hecho con ella en ese embarazo. ¿Sí ven? El hombre y la mujer tenían que agradecer. Si nosotros le decimos a un amigo, hermano, esposo, en fin, esposa, que vamos a tener un hijo, inmediatamente nos dice, pero en este tiempo, pero con esta situación, ¿sí? ¿Y saben qué es lo peor? Que muchos que dicen eso son cristianos. Entonces, invalidan la promesa y no creen en esta promesa. Entonces, si ya ustedes tomaron esas decisiones, porque ya no podemos echar vuelta atrás, vamos a hacer una oración, ¿listo? Entonces, vamos a hacer una oración. Ponga su mano sobre su vientre, todas, por favor. Y esta noche nos vamos a arrepentir. Amén. Vamos a arrepentirnos por esas malas decisiones que tomamos, por haber desconfiado, por haber dudado, por haber... yo sé que no todas necesitan arrepentirse, pero sí las que necesiten, pues. Vamos a poner la mano en su vientre y digamos, Señor Jesús, te pedimos perdón. Perdona si yo he obstruido mi vientre, si lo obstruye, si os lo obstaculicé por tanto tiempo, si no creí en tus promesas y en tu juramento, si usé muchas veces, si muchas veces escuché la voz del hombre y temí, y por lo que me dijeron yo temí, si para mí fue tener un hijo un estorbo, si para mí fue de pronto perder el tiempo de dedicarme a un hijo y ya perder la libertad que tenía, te pido perdón. Perdóname por no creer en tu promesa, porque así como tú prometes bendición sobre bendición, multiplicación sobre multiplicación, así mismo tú puedes guardar los hijos que vienen, guardar las generaciones, los nietos, los bisnietos, hasta que tú digas, Señor, hasta tu venida, Señor. Porque así como me has cuidado a mí, vas a cuidarlos a ellos. Sean los 3 que me quieras dar, los 20 que me quieras dar, Señor, los que tú quieras darme, Señor, porque tu promesa y tu juramento está sobre ellos, sobre mí, sobre ellos, Señor. Perdona, Señor, si he obstruido, Señor. Perdóname, Señor, si no he tenido esa fe constante, esa fe perfecta. Perdóname, Señor, si me he desviado. Perdóname, Señor, si no te he oído, si no te he creído. Perdóname si me ha fallado mi fe. Perdóname porque hoy me enteré de esta noticia y sé que estaba fallando, no me di cuenta. Por eso te pido perdón. Te pido que arranques de mí toda maldición que pudo haber venido, toda maldición que pudo haber tocado, toda maldición que pudo haberse pasado a mis hijos y a mis generaciones. Te pido que la rompas por causa de mi perdón, de mi arrepentimiento. Te pido que mis generaciones venideras, mis hijos, mis nietos, bisnietos, todos los que vienen adelante, Señor, no tengan el mismo problema que yo, no tengan la falta de fe que yo tuve, no sean obstáculos, Señor, que ellos no hagan lo mismo que yo hice, Señor, que ellos permitan, que ellas permitan, que esas mujeres, esos hombres permitan que tú les des los hijos que tú quieres darles, los que tú tienes para ellos, porque tú sabes cuántos puedes dar. Si tú quieres darles 3, 1, 2, tú lo decides, Señor, es tu decisión. Este cuerpo es decisión tuya, Señor, decisión tuyo, Señor. Este cuerpo te pertenece, este vientre te pertenece, Señor. Es tuyo, te lo entrego, Señor. Tal vez ya no vuelva a tener hijos, pero sí se puede romper hoy esa maldición. Sí se puede romper hoy lo que yo sembré, la actitud que tuve, lo que yo hice. Sí se puede romper para que mis hijas, mis hijos
mis generaciones venideras no reciban lo mismo. Por eso yo te lo entrego hoy, Señor, te entrego mi arrepentimiento, te entrego el arrepentimiento genuino. Sé que tú me estás tocando, sé que tú me estás limpiando, sé que tú me estás purificando aún mi vientre, mi mente, mi cabeza, Señor. Sé que tú lo estás haciendo, sé que tú me estás rodeando de tus ángeles, porque tu promesa y tu juramento es para siempre, es eterno, Señor. Porque mis hijos son eternos, porque mis generaciones son eternas, porque no son para el mundo, son para ti, Señor, son para tu reino, porque son dardos, son flechas para ti, Señor. Por eso en esta noche te entrego mi vientre, te entrego mi vida, Señor, y cancelo en el nombre de Jesús toda maldición, cancelo en el nombre de Jesús todo lo que vino por causa de mi pecado, lo cancelo porque tú me has perdonado, porque ya he sido perdonada, porque ya he sido perdonada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias por aumentar mi fe y por esta noche enseñarme a creer en tus juramentos. Si tú dices que me vas a bendecir, tú me vas a bendecir. Si tú dices que vas a multiplicar mi descendencia, tú la vas a multiplicar. Y si tú dices que mis hijos no son para esta tierra, sino para el reino, son del reino. Aún algunos no han venido, aún algunos no han nacido, pero cuando nazcan son tuyos, nietos, bisnietos y las generaciones que tú quieras darme. Te los entrego, Señor. Te le entrego eso, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la multiplicación. Gracias, Señor, por la bendición. Hemos orado en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Catherine, ¿cómo estás? Muy conmovida porque yo reconozco que hice un voto después de mi hija que no iba a tener más hijos y dije no quiero más hijos y sí, y así me quedé con una sola hija y bueno, ya no tengo edad, no me veo teniendo más hijos, pero wow, el Señor, esto no es casualidad, esto es maravilloso, no sabía que era una maldición que yo misma hice y eso se le iba a transferir a mi hija porque solamente tengo una niña y ahorita es un privilegio de verdad poderle bendecir mi vientre y su vientre de ella. Amén. Y lo que se rompió, ¿cierto? Lo que se rompió. O sea, lo que Dios hizo fue romper. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Y tú, Stephanie? Carlitos, tú sabes que para mí ese tema es crucial por muchas cosas que han pasado sobre mi vida y Dios una vez más me bendice, una vez más bendice mi vientre, una vez más rompe maldiciones por causa de mi pecado y me pones a llorar por todas las cosas que tú me habías dicho. Y este tema para mí es hermoso porque cambia mi percepción de los hijos, de toda la bendición que Dios tiene y me toca muchísimo, mucho, y me parece hermoso porque Amén. es Dios diciéndome te perdono tus generaciones, bendigo tus generaciones y es algo tan bonito porque lo que tú decías ahorita en la oración es cambiar la historia de mi hija o de mis Wow. hijos o de mis Amén. hijos porque solo él sabe cuántos hijos me va a dar Así y es. es tan lindo eso que me hiciste llorar en toda la oración. A mí ese tema me toca muchísimo. Gloria a Dios. Pero si